aquí desde los libros. Y los invito a que se queden porque hoy tenemos un programa con un tema muy, muy bonito. Tiene que ver con historias y con el efecto que las historias generan en nosotros y lo que nosotros podemos generar con las historias al narrarlas a otras personas. Y para eso tenemos dos invitados de lujo, Yolanda Aguirre y Marcelo Álvarez, que nos vienen a hablar de un libro que se llama Historias para contarse y crecer juntos, su uso terapéutico, de nuestros queridísimos amigos del grupo editorial Sensontle. Hola Yolanda, Marcelo, Hola, ¿cómo están? Maru. Buenas tardes. Buenas tardes, bien, gracias. Bienvenidos a Desde los Libros. Muchas gracias. Muchas gracias y mucho gusto estar aquí. Pues yo muy contenta de tenerlos hoy aquí porque les decía que es un libro bastante interesante porque nos ponen a la mano muchos recursos, pero no solamente para los que dan terapia, sino para nosotros como simples lectores, adentrarnos al libro y conocer todas las historias que ustedes nos plantean, que son 100 historias, que se dicen poco, pero es el producto de mucho trabajo que ahorita nos van a contar. Pero es maravilloso porque realmente si estás en el mundo de la terapia, si estás, te dedicas profesionalmente a esto, es un regalo, o sea, realmente es un regalo porque ustedes sintetizan como para qué tipo de personas podría servir cada historia. Marcelo. Sí, bueno, no solamente para qué tipo de personas, sino para buscando un efecto específico al contar la historia. De hecho, esa es la idea de crear historias y de contar historias que tienen un efecto en la persona. Sí, de acuerdo. Y algo que me gustó muchísimo es de esto, de que hablan de que no solamente es para contarse, sino para crecer juntos. Me encantó que no solamente crecer ustedes porque la cuentan, sino hacer crecer a la persona que las escucha. O sea que aquí todos crecemos. Así es, porque la historia misma genera un cambio en la persona, una búsqueda o el encuentro de una respuesta. ¿No? Muchas veces cuando estamos en situaciones difíciles en la vida, hay como un bloqueo. Y entonces, por más que buscamos y buscamos y buscamos, no se encuentra. Y muchas veces, leyendo algo diferente, bueno, esa es una experiencia que yo tuve desde la adolescencia, que cuando yo tenía problemas y me sentía muy triste, me ponía a leer cualquier cosa. En realidad leía mucho a Julio Verne, pero entonces eso sacaba de mi esquema la fatalidad y cosas terribles. Y entonces esto es lo que hacen también estas historias. Permiten que las personas encuentren soluciones, además de que las sacan de la situación problemática. Eso es una cuestión muy importante. Sí, es maravilloso porque es de una manera indirecta. Ustedes lo que plantean es que es de una manera indirecta a través de las historias. Y algo de lo que nos van a hablar al ratito, amigos, es justamente de cómo a veces tenemos guardados en nuestra parte inconsciente miles de recursos que nada más basta con escuchar una historia para decir, a ver, hay que escarbar un poquito y encontrar la respuesta. Sí. Sí, bueno, el trabajo está dentro del marco de un modelo terapéutico, un modelo psicoterapéutico, aunque no es exclusivo del modelo psicoterapéutico, por supuesto, pero está dentro del marco de un modelo. Dentro del marco del modelo psicoterapéutico de Milton Erickson, la comunicación indirecta, que es lo que comentabas hace un momento, es uno de los elementos importantes. La comunicación con la mente inconsciente, la comunicación en un nivel diferente, cuando menos, del nivel consciente. Cuando la mente consciente escucha algo que ya ha rechazado, lo vuelve a rechazar, o lo pone en duda, o hace juicio. Y cuando la misma persona escucha eso, pero lo escucha en un nivel diferente de percatamiento, entonces tiene un efecto diferente. Este es, bueno, el principio de la comunicación indirecta dentro del modelo psicoterapéutico. Entonces, si lo embarcamos así, si lo pudiéramos definir de esa manera, entre otros, las historias es un elemento de comunicación indirecta, comunicación en un nivel diferente. ¿Qué era lo que comentabas? Cuando llega una información que echa a andar mecanismos, ideas, recursos que ya estaban ahí, pero que de alguna manera habían sido rechazados, detenidos, no utilizados o simplemente olvidados, se activan
y de pronto la persona se encuentra pensando cosas, diciendo cosas, haciendo cosas, y se sorprenden frecuentemente. Sí, sí, es muy frecuente. Tenemos ahí la narración de algunos casos y tenemos la experiencia de muchísimos casos o situaciones o personas en las cuales una historia ha creado verdaderamente un cambio importante en su vida. Sí, no, sin duda realmente yo creo que eso es de las cosas más padres, porque cuando leía su libro era recordar el poder que tiene una historia. Por ejemplo, cuando mi abuelo nos contaba cuentos, Sí. era maravilloso. Sí. Y hoy, bastantes años después, bueno, no tanto, unos años después te das cuenta del eco que generaron esas historias. Absolutamente. Y aparte lo recuerdas con un cariño y dices, ay, qué momento tan especial cuando nos contaba esto de los animalitos y bla, 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 bla. Y hoy le digo a mi bisabuelo, más bien a mi abuelo, que ya es bisabuelo de mi bebé. Claro. Mi abuelo, afortunadamente, ahorita tienen 97 años, 96 años, ya es grande, pero es maravilloso aún tenerlo. Y le digo, oye, ahora tienes que contarle a mi hija, que tiene 1 año, tienes que contarle esas historias, ¿no? Y él mismo se emociona y se conecta. Y algo maravilloso es que te cuenta bastantes anécdotas también de cómo él vivió. Y por ejemplo, luego tiene ciertas frases llenas de sabiduría que aplicas para siempre, ¿no? Absolutamente. Y que se quedaron en ti porque te las contó a modo de historia, no te dio un mensaje de, a ver, tienes que hacer imposición. esto. Exactamente. Entonces, yo ahora que lo leía dije, mira, qué interesante, ahora voy descubriendo por qué se me quedaron grabadas esas cosas. Así es. Porque además tienen una aplicación en tu vida, o lo tuvieron en ese tiempo, y en el momento en que lo vuelves a requerir, ahí está, disponible para ti, y eso es lo que hace la mente inconsciente. Ay, qué padre. Oigan, pues mucho de su libro está inspirado en una persona que es justamente Milton Erickson. Así es. Y me gustaría que nos contaran un poquito acerca de este personaje y de cómo tocó sus vidas para que ustedes después quisieran compartirlo a través de un libro. Claro. Mira, Milton Erickson está considerado uno de los genios del siglo pasado por sus aportaciones y la innovación específicamente en la psicoterapia, en la clínica psicoterapéutica. Si lo consideramos históricamente, el proceso de desarrollo de la clínica, de la psicoterapia, ha sido como tortuoso, pero como que toma lugar como tal en el siglo pasado con Freud. De hecho, la primera fuerza se considera de psicología clínica, el psicoanálisis, surge con Freud en el inicio, al principio del siglo. Paralelamente con la investigación científica, la línea dura de investigación científica, la psicología experimental, surge la parte clínica que es el conductismo, y todo se evoluciona hasta ahora, pues la segunda fuerza. Con la tercera guerra, la tercera guerra, ya no vamos a llegar. En la Segunda Guerra Mundial, el caos de la guerra, los horrores de la guerra, hacen que el ser humano vuelva nuevamente a su pensamiento hacia el ser humano, y surge el existencialismo como tercera fuerza importante. Y esto es lo que durante la primera mitad del siglo pasado está sentado pues como acción psicoterapéutica, como posibilidades psicoterapéuticas. Hay otros caminos. Surge la Gestalt también a partir de Fritz Perls alrededor de la Segunda Guerra, y como otro modelo psicoterapéutico, también partiendo de la filosofía de la Gestalt. Y entonces el aplicar esto de manera clínica genera otro modelo psicoterapéutico. Pero todavía la búsqueda y la necesidad, la gran cantidad de personas que requieren atención, sobre todo después de la Segunda Guerra, hace no solamente la necesidad, la emergencia pues de modelos o nuevos modelos que fueran más rápidos que los modelos establecidos, que tuvieran efectividad y que fueran más rápidos. Y no solamente se busca eficiencia, sino también
el lado de la investigación y de la búsqueda de cómo el ser humano hace y puede hacer consigo mismo. Y en ese marco surge, yo digo, con una nueva epistemología basado en una filosofía, en un principio filosófico, en una estructura filosófica, surgen lo que llamamos las terapias breves, que eran emergentes. De hecho, las primeras terapias breves surgen en el psicoanálisis como necesidad, ¿sí? Hasta en las películas vemos cómo tienen grupos, ¿no? Atienden grupos porque no se puede dar tratamiento individual a tanta gente. Y bueno, surgen modelos interesantes, pero en este marco surgen las terapias breves. Y ahí es donde se ve, pues brinca el trabajo de Milton Erickson literalmente de todo el siglo. Milton Erickson nació a principios del siglo y andaba ya en la facultad por allá por los 1920, 20 y tantos, ¿no? Y ya para entonces él ya tenía como un camino, como una idea, como una necesidad que va generando y que él empíricamente va aplicando. Para esto, bueno, habría que saber un poquito más de Milton Erickson, que es muy extenso, pero podríamos platicarles que Milton Erickson era disléxico, era daltónico, tenía sordera para ritmos y para tonos, lo cual es más o menos común en la gente, pero ya todo junto, en un niño que se enfrenta a todos los demás niños, que son crueles además, él tenía que buscar formas para encajar en el ambiente. Entonces desarrolló una habilidad que yo digo que básicamente eso fue lo que dio el camino, que fue la observación. O sea, observar qué hacían los demás y darse cuenta cómo respondían los demás y entonces poder emular. Y bueno, eso le llevó a desarrollar otras habilidades, pero básicamente la habilidad de observación. Si eso no fuera poco, a los 17 años tuvo un ataque de poliomielitis. Y eso, bueno, en ese tiempo la poliomielitis era literalmente mortal, ¿sí? Se morían. Y bueno, él sobrevivió. Hay muchas anécdotas alrededor, de hecho, en el libro hay al respecto. Pero eso lo confina a una silla de ruedas, no a una silla mecedora. Lo amarran en una silla mecedora porque vive en una granja. Todo el mundo se va a trabajar a la granja y no hay quien lo esté cuidando, entonces lo amarran porque está paralítico y no se cae, para que no se caiga. Y él está ahí, lo único que puede mover son los ojos y puede mover un poco la cabeza y lo único que puede hacer es observar, poner atención y observar. Y hay muchos relatos al respecto y anécdotas al respecto de eso. Dice, descubrí cómo mis hermanitas, decían sí cuando querían decir no. Vaya. A partir de la observación, o sea, cómo a veces hay incongruencia, o generalmente hay incongruencia entre la comunicación verbal y la no verbal. Bueno, eso entre muchas otras cosas, elementos de observación que él fue encontrando, no tiene otra cosa que ¿verdad? que él fue encontrando, dice, por ejemplo, yo podía saber por los pasos quién de mi familia se estaba acercando. O podía saber por los pasos de qué humor venía la persona. Wow. Él observa a su hermanita que está aprendiendo a caminar y descubre cómo es el proceso y cómo hace. De hecho, él reaprende a caminar posteriormente. Y una serie de cosas que parten de la observación, pero que también generan dentro de él procesos que lleva a cabo y le son útiles. Y todo eso finalmente es algo que él va registrando inicialmente mentalmente y después son cosas que él va aplicando. Se da cuenta y entonces ensaya y encuentra, ensaya y encuentra, ensaya y encuentra. Una virtud, digo yo, del trabajo de Milton Erickson. Todo su trabajo fue empírico. Todo su trabajo fue empírico. Hizo mucha investigación y toda está detallada en términos descriptivos. ¿Sí? No establece una teoría, así son las cosas. Dice,
así sucedió. Ujú. Y así es como puede suceder. ¿Sí? Y hace relatos tan precisos en términos descriptivos que se pueden seguir y se puede descubrir ya en la práctica cómo encajan perfectamente en eso tan complejo que es la comunicación humana. Marcelo, te voy a pedir que vayamos un brevísimo corte para no interrumpir y mejor no sigas contando de este magnífico personaje. ¿Te Claro. parece bien? Bueno, amigos, enseguida volvemos en Desde los Libros. Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta en Desde los Libros. Pues estamos platicando de un libro bastante interesante que se llama Historias para contarse y crecer juntos, su uso terapéutico. Los autores están con nosotros, Yolanda Aguirre y Marcelo Álvarez. Y bueno, Marcelo, nos fuimos al corte, te tuvimos que cortar ahora sí que te tuvimos que cortar muy abruptamente, porque estaba interesantísima la historia y les decía que incluso la misma historia de Milton
es una historia para contarse verdaderamente por todos los tintes tan inspiradores que tiene. Entonces, bueno, ¿qué les parece si nos cuentas un poco, Sí, Yolanda, cómo tocó tu vida Milton Erickson? Sí, mira, yo quería comentar desde que Marcelo estaba hablando que hay una parte muy importante de Erickson que es cuando él decide que va a estudiar medicina. Es decir, él dice, yo como granjero, con estas limitaciones y después con el efecto de la poliomielitis, va a ser muy difícil que haga lo que mis padres y lo que tenemos nosotros como familia para hacer. Entonces tendré que encontrar alguna manera diferente de hacerlo porque tengo que hacerme cargo de mí. Entonces, eso, por ejemplo, para mí fue, yo digo, es que una persona que tiene tantas limitaciones, que tiene tantas situaciones, tantos problemas, de pronto dice, tengo que hacer algo y de alguna manera voy a hacerme cargo, voy a procurar en mi vida desde dónde voy a hacerlo. Y entonces él dice, tendré que estudiar y bueno, elige medicina. La razón de haber elegido medicina en realidad no la sé, pero sí sé que él aplicó a su propia vida muchas de las cosas que ocurrieron, pues, ¿no? Es decir, él sabía cómo había tenido efecto en él hacer cosas como, decía Marcelo, estaba en una mecedora y en la mecedora no podía moverse, no podía más que observar y entonces de pronto él lo dejaban asomándose a la ventana y pues desde ahí veía todo lo que pasaba con su familia, pero en una ocasión se les olvidó y entonces él dijo, no sé si fue el deseo de mirar hacia afuera o que de verdad logré mover en algún punto la mecedora. Pero él percibió un movimiento y eso le hizo pensar y saber que iba a lograrlo. Entonces movió un dedo y a partir de ahí él empezó a recordarse cuando él se trepaba en los árboles, pero lo fue recordando vívidamente, cómo sus músculos estaban contraídos para poder sujetarse y cuáles eran los que movía y cuáles eran los que apretaba, pero como vivencia. Y paulatinamente fue recobrando el movimiento. Entonces, haber hecho para él mismo primero las cosas es lo que hizo la diferencia. Y entonces descubrió, en algún momento cuando ya estaba estudiando medicina, que había algo que se llamaba hipnosis. Y entonces él dijo, con que aquello que yo hago se llama hipnosis. Vaya. Porque entonces ahora solamente lo voy a poder nombrar y entonces empieza a ir a clases de hipnosis y a conferencias y resulta que nada más no le gusta porque la manera en la que hacían la hipnosis era como para todos igual. Y él decía, ¿y entonces dónde están las personas? ¿Dónde está la individualidad? ¿Y dónde está para cada quien lo que cada quien requiere? Y entonces eso hace que se separe originalmente del grupo en el que él pues iba a aprender y entonces empezó a desarrollar sus propias técnicas. Y entonces con la observación, con la individualidad, con la aplicación de la hipnosis en sí mismo y en los demás y con la utilización, hizo lo que ahora conocemos como la psicoterapia ericksoniana. Entonces es considerado el padre de la hipnosis moderna, porque se le dio un giro total a la hipnosis. En la hipnosis clásica, en la hipnosis de show, el importante es el hipnotista. Y en la hipnosis de Milton Erickson, en todos los libros que yo he leído de Milton Erickson, él dice, el importante es el otro. Interesante. Ustedes de hecho mencionan en el libro que es un traje a la medida, ¿no? Que la terapia lo ve como un traje a la medida y entonces tienes que estar atento a cuál es la necesidad específica de tu paciente para de ahí elegir los recursos, ¿no? Sí. Entonces, no, la verdad es que incluso esta historia, de verdad, yo veo en sus letras, en el libro,
que en algún momento dicen que ustedes van a lograr mucho si las personas quieren indagar más acerca de Milton Erickson. E indudablemente te llevan a querer indagar más, porque aparte lo cuentan bastante rico. Yo ya veo que ustedes tienen experiencia en esto de enganchar a la gente. Ya me están hipnotizando aquí los invitados. Pero quiero ahora que nos cuenten un poquito a quién va dirigido su libro, porque parte del título es su uso terapéutico, pero nosotros simplemente como lectores, o sea, como puede ser una lectura simplemente para todas las personas, o sea, no tienes que ser terapeuta para llegar a él. Entonces, cuéntanos, ¿para quién es su libro? Mira, enlazando un poco lo que comentabas hace un momento de que la historia misma te va capturando. Uh-huh. El contar historias es tan antiguo como el ser humano. De hecho, antes de la escritura, la transmisión de conocimiento, ideas, valores, cultura y hasta diversión era de boca a oído. Uh-huh. Entonces, no sé, te imaginas al hombre de las cavernas después de haber regresado de una cacería por la tarde junto a la fogata y todos atentos escuchando a cómo él iba narrando, ¿sí? Y la voz del hombre viejo cuando narra a los jóvenes parte de los valores de la cultura que ellos no conocieron, pero que la escuchan como transmisión, envuelto en historias. Entonces, la historia yo digo, es un legado del ser humano, es el elaborar una historia, el contar una historia, el transmitir una idea a través de la historia, el capturar a la persona a través de una historia es tan antiguo como el ser humano. Y por supuesto, el contenido. Uh-huh. El contenido de la historia que en el oyente va evocando, y esto es lo importante. El contenido de la historia va evocando en la persona, y cada persona puede tomar algo diferente de la misma historia, pero indudablemente está evocando. Uh-huh. Por eso son tan importantes las historias que cuenta el abuelo. Por eso son tan interesantes e importantes las historias de los cuentacuentos del resto del mundo y de la historia. Entonces, la historia no es como patrimonio de un grupo o de una corriente o de algo específico. Es, yo digo, en ese sentido, como una herramienta, ¿sí? Ahora, sí podemos dirigirla o sí podemos hacerla como más específica o precisa para algo específico, ¿sí? La historia misma puede decirle a una persona algo que no se le había ocurrido antes, o decírselo de una manera en que su mente consciente no la rechace de primera intención, y esa información hace algo o puede hacer algo. Y si no hace algo, tampoco pasa nada. Claro. Y esa es la bondad, esa es una de las bondades de contar historia, porque no es agresiva, porque no es invasiva, porque no es lesiva. Y entonces yo solo estoy contando una historia. Y es muy probable que la persona tenga un efecto de eso. De hecho, esa es la hipótesis de trabajo. Uh-huh. Esa fue la hipótesis de trabajo, fue todo un trabajo de investigación el que hicimos a partir de el inicio, pues, para llegar al libro. Entonces, la hipótesis es que la historia o el contar historias tiene un efecto en la persona, en sus comportamientos, en sus pensamientos, en sus conductas, etc. Y entonces eso fue lo que ensayamos. Con todo este conocimiento, solo lo estoy resumiendo ahorita, solo estoy súper resumiendo, ¿no? Pero eso fue lo que ensayamos. Cómo el contar historias, una historia a un número de personas, tiene un efecto en ellas. Y entonces hicimos una recopilación de todo lo que las personas nos relataron a partir de un cuestionario dirigido. En investigación después de eso hicimos un análisis cualitativo de todo lo que nos proporcionaron, y de ahí fue donde dedujimos que efectivamente había dejado como algo en común para todas las personas que escucharon la historia. Entonces, no es solamente en sentido terapéutico, aunque podemos saber que lo podemos Uh-huh. usar en el sentido terapéutico. Porque cuando estamos contando historias, solo estamos contando historias, ¿sí?
y se lo contamos a un grupo heterogéneo, porque una buena parte de nuestros investigados fueron jóvenes, pero en realidad ampliamos el grupo a literalmente a todas las edades, ¿no? Desde jóvenes, muy jóvenes, hasta adultos mayores, con una media de jóvenes universitarios, ¿no? Fue una muestra amplia. Y entonces, ese fue el resultado. No estábamos haciendo psicoterapia, no estábamos usándola terapéuticamente, solo estábamos contando una historia. Entonces, esa historia tiene un efecto, y la historia que tú escuches tiene un efecto. Algo te deja. Y si no, tampoco pasa nada. No pasó nada. Es algo padrísimo, porque parte de lo que nos plantea su libro es que una misma historia puede generar algo similar, o puede no generar nada, o puede generar algo totalmente distinto para cada quien. Pero aparte, la misma historia hace 20 años para ti puede generar algo distinto 20 años después. O sea, eso es súper valioso. Claro. Porque como ustedes hablan aquí mucho en su libro, el tema de la mente inconsciente, ¿no? Y la mente consciente, a veces no somos conscientes, de hecho muchas veces no somos conscientes de todos los recursos que tenemos guardados ahí en la mente inconsciente. Así es. Entonces, Y lo importante es que sepamos que están ahí. Claro. Porque difícilmente la mente consciente puede acaparar todo, aunque querría. Nos gusta mucho buscar la explicación y el entendimiento, ¿no? Mucha gente quiere eso, porque estamos socialmente educados de esa manera. Sin embargo, la mente inconsciente tiene todo ahí, es un gran bagaje, una gran cantidad de elementos, de historias, de anécdotas personales, toda la historia de vida, ¿no? de la persona disponible, más por supuesto todos los recursos. Claro. Yo quiero ponerte un ejemplo, ¿no? Que es una cuestión que está con nosotros todo el tiempo. Yo puedo respirar, tú puedes respirar, y puedes no hacerle caso a tu respiración. Puedes olvidarte de tu respiración, claro, pero tu mente inconsciente la mantiene. Y puedes, si quieres, hacerle caso a tu respiración. Claro. Pero si no, ahí está la mente inconsciente. Y como esa, hay montones de funciones que la mente inconsciente realiza, y montones de posibilidades y de recursos que están ahí, ¿no? Y entonces me imagino es como estar pidiendo bisturí, ¿no? Ahí está el bisturí, pero ahorita lo requiero, entonces pásamelo y lo puedo poner ahora y usarlo. Entonces, esto es la manera en la que el inconsciente funciona, que también es una forma en la que lo interpretó Milton Erickson, porque el inconsciente era considerado de otra manera. Y a veces es como mal visto, ¿no? O sea, es un inconsciente, y no se habla de ser un inconsciente en ese sentido, sino que se habla de cómo la mente inconsciente, que está ocupándose de la mayor parte de las cosas que están ocurriendo en el organismo, incluso en la vida de la persona y en el pensamiento, está ahí, todo está ahí esperando a poder ser utilizado. Y la mente consciente, bueno, pues elige, ¿no? Ahí alguna que otra cosa de lo que está acostumbrada o de lo que le ha funcionado, pero no necesariamente nos da siempre la respuesta adecuada o lo que requerimos, ¿no? Y entonces ahí es donde con el libro de historias le damos a la mente consciente un material muy rico, hablándole de personajes, de la historia misma, de secuencias, de entendimiento que le gusta a la mente consciente. Y toda la información que está ahí, ancestral, esa está disponible ahora para la mente inconsciente, y entonces la persona la puede utilizar. Claro. Y lo que decían ya hace ratito, y si no, no pasa nada, pero siempre pasa. En mi experiencia siempre ocurre, en especial con esas historias que están específicamente elegidas porque sé que algo sucede. La primera vez que yo las leí, o cuando yo las creé, algunas las creé yo, algunas las creó Marcelo, otras las recopilamos. La primera vez que yo tuve contacto con ellas fue impactante en mi vida, y entonces yo dije, esto sirve para tal cosa, pero yo no quería nada más dejar lo que para mí hubiera servido, y entonces por eso lo quisimos llevar a más personas, ¿no? Y entonces, para esas personas para las personas que tienen mente consciente y mente inconsciente. O sea, todas. Para todas, absolutamente para todas. Sí, no, realmente eso está muy padre, porque
es como una chispita, la historia es una chispita como para poner a trabajar todo lo que tienes de consciente y de inconsciente y utilizar esos recursos a tu favor, y ustedes nos lo dan de una manera muy rica a través de 100 historias. Pero les voy a pedir que vayamos a otro brevísimo corte y cuando regresemos seguimos platicando de su libro. ¿Les parece bien? Bien. Bueno, amigos, enseguida volvemos a Desde los Libros. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. De regreso antes de los libros, estamos platicando de historias para contarse y crecer juntos, su uso terapéutico.
de nuestros amigos del Grupo Editorial Sensotle. Está con nosotros los autores, Yolanda Aguirre y Marcelo Álvarez. Y bueno, nos fuimos hablando de este tema de la mente consciente e inconsciente, amigos, pero yo quiero contarles algo bastante interesante del libro y muy útil, sobre todo para quien lo quiere utilizar para algún efecto en particular en su oyente, que en el pie de página de las historias, bueno, ya a ver si lo alcanzan a ver por ahí, amigos, pero aquí en los pies de página de las historias, a ver, me van a hacer aquí un close-up. Está padrísimo, ay, ya lo estoy tapando, ahí está. Viene, por ejemplo, historia para contarse a personas temerosas de la vida, personas que se niegan a nuevas alternativas, quien no se arriesga a probar algo diferente, personas que no se arriesgan a conocer cosas nuevas, personas que por miedo dejan de hacer muchas cosas. Entonces está fantástico porque en el índice vienen a quién podrían ir dirigidas estas historias y de acuerdo a la situación particular de cada persona. Entonces eso es magnífico porque si lo utilizas como un recurso, yo les decía que por ejemplo en el coaching es súper utilizable, pero como terapia, como maestros, me estaban diciendo que lo buscan mucho este libro los maestros, por ejemplo, para los alumnos, y es algo que te facilita la búsqueda, porque entonces tú ya buscas, te hace clic o no la historia, y de acuerdo a la historia, tú ya decides qué historia tomar, porque aparte de diferentes problemáticas, hay diferentes historias. Entonces, la que más haga clic también con lo que le quieres dar a entender o que la persona pudiera reflexionar de un tema en específico, lo pones a su alcance. Entonces, está genial porque ya ni siquiera es que tengas que leer de un jalón las 100 historias para ver a cuál le aplicas, sino que ustedes ya nos hicieron la tarea en ese sentido de darnos más o menos lineamientos de por dónde ir. Entonces realmente eso está fantástico. Pero yo quisiera pedirles, como para dar una probada al auditorio acerca de alguna de estas historias, que nos contaran una de las historias, que nos den una muestra de este regalo que nos dan en su libro. Sí, mira, esto de contar historias, elaborar historias y cómo contar las historias, de la forma en que una historia puede tener un efecto, lo convertimos en un taller. Entonces damos un taller de elaboración de historias terapéuticas. Y una de las preguntas que frecuentemente pues sí surgen de la gente es, ¿y para qué contar historias? Alguien que quiere inscribirse en un taller para contar historias y ¿cómo para qué? ¿Sí? Entonces, en el inicio de uno de los talleres, uno de los alumnos preguntaba así directo, me dijo, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué querría yo aprender a contar historias? Y entonces le conté una historia. Cuéntaselas, Marcelo. En alguna ocasión, el discípulo le preguntó al maestro exactamente eso. Oye, maestro, ¿por qué siempre que hablas con nosotros, en lugar de decirnos las cosas de una manera directa, nos cuentas historias? O nos haces una metáfora, o nos cuentas una anécdota. ¿Por qué no nos dices directamente lo que nos quieres decir? Y entonces el maestro le dijo, tienes razón, y me disculpo contigo. Y dado que quiero disculparme verdaderamente contigo, voy a hacerte un obsequio. Y entonces saca de su bolsa un durazno, un enorme durazno, jugoso, a la vista, con sus colores atrayentes. Un durazno que a la vista será apetitoso. Y entonces lo estira al discípulo y el discípulo, encantado, estira las manos para tomarlo, pero el discípulo, el maestro lo retira y le dice, bueno, espérame, pero como de verdad me siento apenado contigo y quisiera resarcir mi falta, voy a hacer algo más por ti. Y entonces toma un pequeño cuchillo y empieza a hacer líneas sobre la cáscara, la cobertura, y entonces empieza a pelar el durazno y le dice, mira, para hacerlo más fácil lo he pelado para ti. Y entonces estira las manos el discípulo con los ojos abiertos y teniendo esta sensación de ser tan atendido y querido por su maestro, estira las manos y el maestro lo retira nuevamente y dice, pero espérame, como de verdad me siento
muy, muy apenado contigo, todavía voy a hacer algo más. Toma su cuchillo y entonces empieza a rebanar el durazno y lo abre en gajos. Y eso te va a facilitar las cosas. Y entonces vuelve a estirar las manos con el durazno en gajos y el alumno no puede dar crédito de todo lo que el maestro está haciendo por él. De ser tan atendido, de estar recibiendo, de sentirse querido y de que además el maestro verdaderamente está buscando reparar su falta. Y entonces estira las manos con el durazno abierto en gajos y el alumno está a punto de tomarlo y él lo retira y le dice, bueno, pero todavía quiero hacer algo más por ti. Dado que verdaderamente estoy muy, muy apenado contigo, quiero hacer algo más por ti para evitarte tanto trabajo. Lo voy a masticar por ti. Y esa es toda la historia. Ay, sí. Ay, bueno, y vaya que ustedes tienen experiencias de contar historias. Estoy así como impactada. Así qué interesante. Qué interesante porque el maestro ya dice, bueno, no quieres hacer nada, yo lo hago todo. Y bueno, eso fue lo que tú concluiste. Y yo no sé qué haya concluido las personas que nos escuchan, Claro. qué les haya dejado esto, pero eso es lo importante. ¿Qué es lo que en cada uno de ustedes quedó finalmente a partir de esta historia? Sí, interesante, porque finalmente si el otro hace todo, pues ¿qué te queda hacer a ti, no? O sea, realmente tienes que explorar de tus propios recursos y que no te coman el durazno, tú aprender a comértelo. Bueno, yo espero que sea por ahí la cosa, si no yo ya entendí algo, pero lo fascinante Claro, es que eso esta lo veo. misma historia, cada quien la puede interpretar de acuerdo a su historia, a su propia historia de vida, y creo que eso se relaciona mucho con el tema de algo que me gusta mucho y que ayer me hacía mucho eco cuando lo leía, era de que desde bebé empiezas a coleccionar historias y experiencias que de repente se te olvida que están ahí. Así es. Y ese tipo de historias te vuelven a conectar con eso que ustedes, aparte, lo figuran muy bien con un iceberg, ¿no? De las cosas que ves, el iceberg nada más ves lo de arriba y te parece enorme y demás, pero no te das cuenta de que quizá haya algo hasta más grande debajo del iceberg, ¿no? Así es. La parte de abajo del iceberg es mucho, mucho, mucho más grande. Claro. El agua está cubriendo solamente, bueno, está cubriendo y solamente sale una porción, pero hacia abajo es una gran cantidad. Y de hecho estamos hablando de la explicación de lo que es la mente inconsciente. Entonces, si yo tengo el iceberg y en el iceberg tengo esta pequeña porción como mi dedo mirándose, todo lo que está debajo es mucho mayor. Esto es lo que normalmente hacemos para funcionar, pero si yo lo pongo al revés, entonces estoy haciendo una apertura a mi mente inconsciente. Mi mente inconsciente tiene todo y en ese momento viene a mí para poder utilizarlo en lo que sea necesario. Y bueno, puede ser aplicado en muchos sentidos, ¿no? Porque estamos hablando de las historias, pero el efecto terapéutico y el efecto de la hipnosis tienen aplicación en la salud, tiene aplicación en muchas áreas de la vida, bueno, en todas las áreas de la vida del ser humano. Pero incluso bueno, tan solo el contar un cuento a tus niños, ¿no? Tal vez para dormir o cuando se despiertan, o sea, ese vínculo que generas se vuelve también muy poderoso. O sea, al final es no solo recordar la historia y el mensaje que te dejó la historia, sino el recordar que tuviste ese apapacho a través de la historia, eso es algo bastante rico. Pero a ver, nos gustaría que nos contaran un poquito acerca de una frase que a mí me encantó de su libro, que es de Milton Erickson, que dice que la terapia comienza en casa, pero en la casa del terapeuta. Sí. A mí me encantó eso. Y pues si les parece bien, vamos cerrando como con esta frase y con una invitación, por favor, al auditorio de que lean su libro. Ah, sí, por supuesto. Sí, la terapia comienza en casa, dice Milton Erickson, decía Milton Erickson, en la casa del terapeuta. Lo cual significa que primero requiero sanar yo, primero requiero aplicarlo a mí, Claro. requiero entenderlo yo, primero, después y todo el tiempo.
Y si yo estoy entonces aplicando, entendiendo, conociendo, puedo ofrecerlo a las demás personas de esa manera, de una manera saludable, de una manera protegida, de una manera divertida incluso puede ser. Entonces, si yo no lo aplico en mi persona, en mi familia, Claro. con la gente que me rodea, entonces ¿de qué estoy hablando? Si no hay sanación en mí, en lo que tenga que ser, o si no hay un entendimiento desde mí de lo que yo quiero ofrecer, entonces ¿cómo puedo hacerlo? Así que la terapia comienza acá, tengo que mirarme yo. Si estoy pensando en voltear a ver a los demás, tengo que voltear a verme también yo, y primero yo para poder ofrecer. Ay, qué valioso, porque finalmente se convierte en relación a lo que nos contabas, Marcelo, de que tienes que ser un observador, pero un observador no solamente del entorno, sino de ti mismo, de qué te está pasando a ti. Sí. Uno de los principios, cuando menos por conocimiento empírico lo sabemos, aunque hay referencias, de todos los grandes sanadores de todos los tiempos, es que han vivenciado la enfermedad desde dentro. Milton Erickson es, bueno, lo referimos, o tiene la referencia como el médico herido o el curador herido, ¿sí? Y esa es una de las grandes características de los grandes sanadores. Han pasado por la vivencia y entonces han tenido que ir hacia adentro y entonces tienen la experiencia. Y no solamente de enfermedad, ¿no? Las características de vida y de limitaciones de Milton Erickson lo llevaron a desarrollar algunos aspectos pues, que son ahora valiosos en términos de clínica psicoterapéutica. Pero él se enfrentaba cotidianamente con situaciones en las que tenía él que examinarse y llegar a conclusiones. Y de hecho, algo que planteamos cuando enseñamos es que estamos planteando en realidad toda una filosofía de vida, no nada más técnicas o herramientas psicoterapéuticas. Sí, el contar historias es una herramienta, pero detrás de eso hay toda una filosofía, una gran filosofía de vida. Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Por favor, inviten al auditorio a que lean Historias para contarse y crecer juntos, su uso terapéutico. Sí, claro, por supuesto, yo los invito. La verdad es que es un libro hecho con amor y espero que lo puedan obtener, leer y recibir también con amor. Es un libro hecho con amor y para extender ese amor a los demás. Pues muchas gracias por este gran regalo. Y de verdad, amigos, vale mucho la pena leer Historias para contarse y crecer juntos. Disfrútenlo mucho porque de verdad que cada historia es fascinante y nos va a hacer mucho eco. Muchas gracias a todos por haber estado en Desde los Libros y nos vemos el próximo lunes con más libros. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.